Hola, buenas noches. Hola, hola. Bueno, estamos esperando a nuestra invitada del día de hoy. Va a estar súper chévere la charla sobre la resistencia de un profesional para ser digital. Vamos a tener una invitada súper especial, ella se llama Jessica Jaramillo. También está acá en la ciudad de Medellín, es magíster en salud mental y bueno, vamos a conversar con ella este tema tan interesante sobre la resistencia que pueda tener un profesional para llegar a todo este mundo digital. Estamos esperando que Jessica se conecte ya para que demos inicio. Bueno, ya por acá llegó Jessica. Vamos a invitarla. Hola Jessica, ¿me envías la invitación, porfa? Acá no me está saliendo. Ok, listo, ya por acá. Mesane Salud Integral. Jessica está desde la cuenta de Mesane para que luego también vayan a su cuenta y vean toda la información. Y ya por acá llegó. Hola Jessica, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Muy bien, muchísimas gracias. Lo primero, darte las gracias por aceptar esta invitación. Qué rico que estés por acá y bueno, vamos a tener una charla súper chévere y súper amena sobre la resistencia de un profesional para ser digital. ¿Cómo has estado? Bien, ¿y tú? Muchas Muy gracias por la bien. invitación y no, me encantan esos espacios donde podamos hablar y encontrarnos desde lugares tan distintos aparentemente, pero que son finalmente comunes. Exactamente, porque venía diciéndoles a las personas que se están conectando y que nos van a ver luego que queremos abordar ese tema, pero desde el punto de vista de la psicología, o sea, desde todo ese tema psicológico y mental, cómo podemos eh, abordar como todo este proceso de la resistencia. Y ya entrando en materia, pues bueno, sabemos que el mundo actual está sufriendo muchos cambios, que las circunstancias hicieron que muchos profesionales, incluso muchos no voluntariamente, se acercaran al mundo de la tecnología y nos dimos cuenta además y se dieron cuenta además muchas personas, empresas, instituciones y demás, que la tecnología en este sentido fue una aliada para continuar operaciones, una aliada para continuar con todos los Ujú. procesos e incluso ya ahora no solo para continuar operación, sino también para arrancar incluso un negocio nuevo, para escalar el negocio que ya se tenía, para diversificarlo. Entonces queremos pues también como conocer tu opinión acerca de esto. Bueno, el tema me cae así súper redondo, como dice uno popularmente, porque a mí me tocó. Claro. Entonces, es un poco también un poco de mi historia, porque uno piensa que ser digital es tener Facebook, Instagram, y uno cuando ya empieza a hacer parte de su trabajo, todas estas aplicaciones, uno se da cuenta que no, y que realmente hay que producir un montón de cambios y también hay que estructurar una dinámica distinta para poder que sea exitoso. Entonces, en esa manera también es un poco como la tecnología, que parece ser de hace tanto tiempo y que todos ya estábamos supuestamente inmersos en eso, viene también un poco a cambiarnos la vida. Entonces, Total. ese proceso es que toca un poco como algunas esferas y algunos ámbitos, pero que también hace parte de todo este nuevo proceso y cambio. Claro, claro, y es que todo esto que está pasando, pasar del mundo offline totalmente al online, que a muchos les pasó que el cambio fue súper brusco, pues realmente generó unos cambios muy fuertes a la hora de trabajar, porque entonces ya es Ujú. trabajar directamente en el mundo online y
la manera de trabajar, los hábitos, todo el tema de la independencia, incluso las responsabilidades, todo eso cambió. Inclusive hay que tener más disciplina, trabajar desde la casa, por ejemplo, no es lo mismo que tener unos horarios de oficina. Entonces, Ujú. sí, sí nos gustaría saber desde el punto de la psicología y también desde tu experiencia, porque nos cuentas que a ti también te tocó, cómo un profesional puede vivir este cambio, es decir, de esa transformación, ¿tú qué piensas de ella, de esa transformación en cuanto al modo de trabajo, incluso desde las casas, que eso la verdad, pues, digamos que se veía venir un mundo de tecnología y demás, pero no veíamos venir que la mayoría íbamos a trabajar desde las casas. Ujú. Bueno, ahí hay varios puntos muy importantes que tú tocas. Un punto es la dinámica del hogar versus la dinámica del trabajo versus el estudio para quienes tienen estudio versus Ujú, quienes además tienen hijos, en fin. Digamos que toda la dinámica y la interacción que nosotros teníamos habitualmente se centró y se encerró en la casa, en un espacio donde cada uno pudo acomodarse para trabajar, para poner su computador, para hacer sus cosas y finalmente para lograr salir como avante de esta situación. Entonces es un poco, ahí lo primero es empezar a revisar cómo se están dando esas dinámicas en la familia, cómo se están dando esas dinámicas en el trabajo y esas ujú, otras cosas, además que hacemos, por ejemplo, el acompañamiento escolar si tenemos hijos o el estudio para los adultos que están trabajando, estudiando, ujú. perdón. Entonces, es un poco revisar esas esferas sociales y familiares y personales que todas están, convergen como en el mismo espacio. Y hay Ujú. otra cosa que mencionabas y es que para los seres humanos hay algo que es innato, a todos nos pasa, y es que hay una resistencia al cambio. Total. Resistirnos al cambio es normal, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las personas solemos y empezamos a experimentar como una angustia, como una ansiedad, como unos sentimientos encontrados y emocionalmente nos empezamos a sentir a veces mal, a veces como mejor. Entonces no sabemos realmente qué es lo que nos pasa cuando hay Ujú. una situación de cambio. No es solamente en el contexto este que estamos presentando de la conectividad, sino en general. Cuando hay un cambio, las personas solemos poner como una barrerita, como una pequeña resistencia, pero eso es normal. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, esa perspectiva que hay de transformación, como no sabemos finalmente qué es lo que va a pasar o cómo va a pasar con eso, entonces, por eso empezamos a adherirnos un poco más a lo que tenemos aprendido, a la Sí. manera en cómo tenemos habitualmente de hacerlo. Entonces, antes se pensaba, incluso todavía encuentra uno muchas veces, que era un asunto, la resistencia al cambio se subsanaba con cambios motivacionales, o sea, que era un asunto motivacional. Ujú. Y realmente si ya se ha descubierto, incluso hay estudios sobre eso, que no es un asunto motivacional, que hay unas áreas No. problemáticas que se pueden presentar en la persona, porque también tiene que ver con asuntos de la personalidad. ¿Cierto? No Mm, todos tenemos los claro. mismos rasgos de personalidad, no todos mismos tenemos una historia de vida X o Y, no es la misma para todos, así a Ujú. veces incluso pensemos que se parece a la del otro. Mm, sí. Entonces, todas las situaciones personales actuales, nuestra historia de vida y nuestra estructura de personalidad van a generar las maneras en cómo ese cambio me va a tocar y la manera particular en la que yo me puedo mover en ese cambio. Imagínate qué interesante todo esto y más cuando digamos que el tema digital y cuando una persona decide incluso cambiar de trabajo, Ujú. de un trabajo normal o tradicional al mundo digital y dice, bueno, yo soy como tú, por ejemplo, yo soy experta en salud mental, entonces como llegó la pandemia, como no puedo tener mi consultorio físico, entonces yo voy a crear un curso digital, yo voy a montar mi consultorio digital y bueno.
pero entonces, ¿cómo arranco? Eso lleva unos procesos muy fuertes porque es un cambio muy grande y como tú dices, pues siempre estamos resistentes al cambio. Y adicional, trabajar a nivel digital y nosotros que tenemos la experiencia y que tenemos expertos que lo están haciendo, esto tiene unas características especiales. Incluso para los que están realizando cursos digitales es muy diferente a tener una tienda online. La gente piensa que de pronto todo el mundo digital es igual y no, cada rol tiene unos procesos diferentes y unas tareas diferentes. Entonces, un experto como tú o como todas las personas que están realizando o que están pensando hacer cursos digitales, deben saber que para ser un experto digital, para crear un curso, para venderlo, pues hay unos procesos que quizás son diferentes a los que venían haciendo en su trabajo habitual. Hay un tema, un componente estratégico, cronológico, se debe tener una apertura mental fuerte porque la persona tiene que hacer contenido, tiene que estar haciendo su contenido para las redes sociales, tiene que crear el contenido de un curso, por ejemplo, grabarse ante una cámara, y hay personas que nunca han hecho esto. Entonces, por eso muchos optan por la guía de un experto o por mirar cómo son los pasos para crear un curso digital, por ejemplo, y se dan cuenta que es mucho trabajo y que es un trabajo al cual no estaban acostumbrados, a eso de crear el contenido, a eso de grabar un curso, a eso de tener una cámara enfrente por mucho tiempo, pues es difícil. Entonces, ¿cómo crees tú que un experto profesional puede tener su mente abierta o puede ayudarse para adquirir esta nueva forma de trabajar? Porque es una forma de trabajar diferente. El tema de exponerse en redes sociales, de poner sus fotos, sus videos en todas las redes, de grabar y de hacer muchas cosas que antes no estaban acostumbrados, pero que quieren hacer porque quieren ganar más ingresos, porque quieren vender sus cursos, porque quieren que los conozcan y también porque les toca, como tú dices, porque por ejemplo a ti te tocó. Entonces, ¿qué piensas tú de eso, de cómo un profesional puede abrir su mente a ese tema? Bueno, vea, ahí el cerebro es una máquina maravillosa, ¿cierto? Pero también es una máquina que está acostumbrada a unos procesos y a una forma de procesar particular, ¿cierto? El Ujú. cerebro se acostumbra. Entonces, él siempre va a tirar como a eso que ya sabe, que está acostumbrado, que es habitual para él. Entonces, todo lo que tenga que ver con un cambio o con un nuevo aprendizaje requiere tiempo, es decir, eso no pasa de la noche a la mañana. No es Sí. que yo hoy tenga mucha resistencia al cambio y mañana voy a hacer el super digital. O no es que yo tenga, por ejemplo, miedo a exponerme ante cámaras y mañana ya soy un experto. No, eso requiere un tiempo. Y cuando tenemos esas dificultades, es un proceso en doble vía. Primero, hay que evaluar qué es lo que pasa conmigo a nivel personal, cuáles son mis potencialidades, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, qué se me dificulta y debo hacer y empezar a trabajar en eso, porque a veces hay cosas que son difíciles, pero que no tenemos opción y debemos realizarla, porque de eso depende que de eso depende que salga adelante nuestra empresa, de eso Ujú. depende que salga adelante un producto, o de eso depende que pueda llegar a lo que estoy buscando. Entonces, hay que darle ese tiempo al cerebro para que se empiece a acomodar. Pero entonces, ¿cómo se le da el tiempo al cerebro para que se empiece a Eso. acomodar? Hay que hacer un trabajo, como decía ahorita, en doble vía, pero como la Ujú. primera vía soy yo, entonces Mm. habrá que empezar a trabajar frente a un cronograma de trabajo, cómo lo voy a hacer, cuáles son mis fortalezas, cuáles son Ujú. mis puntos por mejorar, frente a esos puntos por mejorar, cuáles son las estrategias que voy a implementar para poder mejorarlos, ¿cierto? Claro. Entonces, ser receptivo ante las sugerencias, Ujú. cuando llega el otro y sobre todo cuando busco, cuando dentro de las cosas que yo me doy cuenta que es, pues yo de esto de digital parece que no sé tanto. Ujú. Necesito encontrar a alguien que me acompañe en este proceso. Y es ahí cuando yo digo necesito encontrar a alguien que me acompañe en este proceso, cuando ya he dado el primer paso del cambio, pero también debo revisar que ese primer paso esté acompañada de la receptividad necesaria y suficiente para poder escuchar al otro.
claro. para poder saber que ese otro que yo encontré, a veces las personas se basan porque es el más barato, porque es el más caro, porque es el más bonito, el más famoso, el menos famoso, es decir, por muchas razones. Pero Sí. acá lo que tenemos que encontrar es cuál es el nivel de empatía que yo tengo con el otro y no solamente de empatía, sino cuál es el lugar de saber que yo le doy a esa persona. Si yo sé que esa persona sabe de eso, y yo no sé tanto o sé menos o no sé nada, pues Ujú. entonces voy a confiar que esa persona me va a ayudar, ¿sí? Si yo en esa persona no confío, va a ser muy difícil que eso que ella me esté diciendo o que él me esté diciendo, yo lo pueda introyectar como parte de las actividades que debo realizar. Claro. Entonces ahí es donde me refiero que es un trabajo en doble vía. Y ahí también la persona a la que acompaña, el consultor o la persona que esté acompañando en todo el proceso de redes sociales o en lo que esté haciendo, también es una Sí. persona que debe disponerse a encontrarse con eso, con que a veces no le van a escuchar, con que a veces no van a ser lo suficientemente receptivos, con que a veces se van a encontrar con personas que pueden llegar a tornarse incluso difíciles frente a las necesidades, a lo que dice Kelly, lo que dice Jessica, pero Jessica Ujú. dice, pero es que yo siempre lo he hecho así, ¿y por qué lo tengo que cambiar y por qué lo tengo que hacer distinto? Pero Kelly me dice, no, es que hay una ruta o hay una rutina o hay una manera en que las redes, de acuerdo a lo que tú has estudiado o lo que tus colegas han Ujú. estudiado, dice que es la mejor manera para eso que estás buscando. Ah, bueno, entonces ahí hay dos opciones. O escucho Claro. y me dejo acompañar, o definitivamente tendré que buscar otra alternativa y otra estrategia para hacerlo. Si la estrategia es hacerlo solo, eso no es ni bueno ni malo, pero ahí tendrá que evaluar entonces los resultados que eso dará y que dentro del tiempo posiblemente dirá, "Ve, definitivamente sí me voy a dejar acompañar y si necesito a alguien, o Ujú. definitivamente resolver a decir, pues con lo que tengo voy bien y con eso puedo resolver, pero finalmente tendrá que ser una decisión, ¿cierto? Fundamental, introyectar. ¿Introyectar qué? Que eso es para mí, que es por mí y que es una necesidad. Si yo creo que ese consultor, que esa persona que me acompaña, no tiene la necesidad, yo no tengo la necesidad de esa otra persona, posiblemente va a ser muy difícil que yo vea como importante o como un asunto fundamental dejarme acompañar de ese consultor, ¿cierto? Entonces, Exactamente. digamos que si yo no creo que es importante, no va a haber, no va a funcionar. Entonces ahí lo primero es darle la importancia necesaria para que ese trabajo en conjunto se pueda dar. Y obviamente llegar entonces a unos acuerdos desde si mi lugar, digamos que ahora porque se está reactivando y la gente está saliendo más, Ujú. pero Sí. todavía hay personas que están trabajando desde casa, que están estudiando desde casa, que están haciendo todo desde casa y ahí entonces también hay que empezar a reorganizar desde casa. Total, total. Y tocas unos puntos muy, muy importantes porque definitivamente sí, hay una doble vía en todo ese proceso y es como nosotros lo hemos venido trabajando y las personas que nos vienen acompañando desde hace días, existen dos roles, el del experto o el profesional que quiere crear su producto digital o su curso y el de la agencia de lanzamientos o el lanzador, como se le llama en este medio que le acompaña en todo ese proceso y le va dictando como esa estrategia y todo ese proceso de marketing y le va ayudando a generar esa agenda donde se dicen los pasos que el experto o el profesional debe realizar. Entonces, súper importante lo que tú comentas, porque, bueno, primero, la confianza es totalmente crucial en el tema, porque vamos a trabajar juntos, porque tú tienes un producto, porque tú tienes un expertise y nosotros tenemos la expertise de saber cómo llevar ese producto a las redes y saber cómo vender, ¿cierto? Entonces la confianza de nosotros o el lanzador confiar en el experto en el producto que está brindando y en todo su saber y la confianza del experto hacia el lanzador, hacia la agencia que le está acompañando en el proceso de divulgación y de venta de su producto. La confianza, la empatía también súper importante porque de igual manera cada uno debe ponerse como en los zapatos del otro, ¿sí? Un poco
para luego llegar a esos acuerdos que tú dices. Esos acuerdos son súper importantes y de hecho en esos acuerdos está, digamos que trazado todo ese proceso y todo ese manejo que se le da a un tema de lanzamiento. Imagínate, Jessica, que un lanzamiento por lo general dura un mes, ¿sí? Un mes en el cual tú estás creando tu producto, pero adicional estás grabando una serie de videos y haciendo una serie de tareas, de emails y de cosas durante unas semanas específicas, durante unos días específicos. Y por un día que tú como experta no hagas una tarea, el lanzamiento se retrasa una semana. Es una semana en la cual tú no tendrías tus ingresos, en la cual incluso si ya teníamos una fecha, podemos quedarle mal a la comunidad y a la gente que está esperando el lanzamiento de esa fecha y muchas cosas, pueden pasar muchas cosas. Entonces, por eso tan importante, como tú decías también, escuchar a la persona que te está acompañando en el lanzamiento, porque si tú no escuchas que la agenda tiene ese proceso y que tú debes entregar tu video y entregar lo que se te pidió, que tampoco es nada del otro mundo, o sea, no es un tema tampoco muy fuerte, no, es que hoy entregues un video corto de un minuto y ese video lo publicamos hoy para que no se nos retrase el lanzamiento una semana completa. Entonces eso es lo que está pasando y ya conociendo pues que el creador digital tiene todo este proceso, es muy importante saber que quienes lo están acompañando pues también tienen esa responsabilidad de estar abiertos mentalmente, de romper esas barreras. Aparte de eso, ¿qué me dices del tema de estar haciendo los videos en la casa? Que ya que tú mencionas que muchos estamos trabajando desde la casa y esa frustración que se siente al estar grabando un video y que ladró el perro, que los niños, que pasó la ambulancia, ese tema de sentirse, uy, lo tengo que volver a hacer, o de decirle a mi familia, por favor, silencio, que estoy acá transmitiendo. Imagínate lo complejo que es eso y cómo lo están viviendo las personas que están haciendo todo esto, que lo estamos haciendo, porque esto nos está pasando a nosotros también. Ve, eso que tú acabas de decir me parece súper chévere porque es algo que pasa mucho cuando uno está grabando algo y entonces pasa el de los aguacates, el de la mazamorra, el niño llora, el perro ladra y por ahí hace poco vi como un post muy chévere cuando que decía pues que la gente se disculpaba incluso porque lo interrumpían sabiendo que eso es una cosa cotidiana. Entonces, ¿cómo hacer de eso cotidiano? También parte de, pero también hay que tener claro que no siempre podrá ladrar el perro y no siempre podemos tener videos en el que pues tengamos de fondo el aguacate que tiene todo el derecho de pasar, ¿cierto? Y de vender su producto y yo tendré que acomodarme entonces a otros horarios, incluso a veces a las 11 de la noche, uno grabando, esperando que por ahí no pase ni una No mosca. pasa nadie, sí. Exacto. Entonces eso Sí, es difícil, súper complicado. De es hecho, muy difícil, es muy complicado para la gente, suele pasar. Sí, Kelly. no, qué pena. Te contaba que tenemos personas que, y aprovecho para saludar, tenemos personas de México, por acá se conectó alguien de Brasil, espero que nos esté comprendiendo, de muchos países, y resulta que lo que estamos nosotras diciendo es que acá en Colombia, y creo que en México también pasa con otros productos, pasan los señores en sus carretas vendiendo aguacates, vendiendo otro tipo de bebidas que aquí se usan y ellos pasan literal gritando con un megáfono y a muchos nos ha pasado que estamos o en reunión o estamos tratando de grabar un Sí. video para redes sociales y pasa ese tipo de ruidos. A mí personalmente me pasó esta semana que dejé para grabar un video a las 11 de la noche, precisamente por eso el tema del ruido y todo, y ya terminando el video pasó una ambulancia. Entonces, el video lo tuve que repetir porque se escuchaba muy bien. Entonces, ese tipo de cosas pasa y uno se frustra, pero bueno, es finalmente también cómo lo manejo con la familia para que ellos tampoco se sientan invadidos. Ay, ¿cómo así que entonces esta persona está grabando y entonces yo no me puedo ni mover? Pues eso es algo complejo y complicado. ¿Cómo crees tú que eso se pueda manejar?
Bien, lo- con la familia hay varias cosas para hacer, que unas son posibles, otras no tanto, y otras son de negociación, ¿cierto? Ujú. ¿Qué pasa? Para todos, eso que tú dices es súper frustrante pensar y decir cuánto, porque no sabemos, ese video que tú estabas grabando no sabemos de cuánto tiempo, incluso puede ser un video corto, Sí, sencillo, era corto. que no tenga gran elaboración, pero que cualquier cosa va a interferir con el éxito, con lo que estamos buscando. Entonces, en el Ujú. hogar hay cosas que podemos controlar y hay cosas que no podemos controlar. A mí me gusta mucho decirles es que tranquilos que nada está bajo control. Nada, porque solemos ser personas muy controladoras con muchas Sí. cosas. A veces decimos, no, no es cierto, yo no soy controlador, nada de eso, pero son no, eso no Eso es es tan cierto, porque cuando empezamos a ver que esas cosas se nos salen como de las manos y no tenemos manejo de eso, se nos empieza a generar mucha angustia y además mucha frustración si es, por ejemplo, cosas en las que apenas estoy entrando, por ejemplo, como los productos digitales, apenas le estoy cogiendo como el ritmo y ese ujú, ritmo me está gastando el doble o el triple del tiempo de lo que una actividad normal o cotidiana me podría gastar. Entonces ahí hay que revisar qué puedo controlar, qué definitivamente no puedo controlar y qué puedo negociar. Eso que ujú, puedo controlar, maravilloso, ¿cierto? Que son, por ejemplo, un cronograma, unos horarios de trabajo. ¿Quién más que uno sabe cuándo es más productivo y cuándo es menos productivo? ¿Sí? Entonces exacto. aprovechar esos tiempos de productividad para conectarse con eso que le da tanta dificultad y en esos momentos de menos productividad conectarse con esas cosas que ya son más cotidianas. Si tu Ujú, trabajo te súper. permite hacer eso, si el trabajo no te permite hacer eso, ya tendrás que adherirte a la lógica y la dinámica del trabajo que normalmente tienes, pero empezar a revisar qué aspectos se te están dando mucha dificultad para poder empezar a reorganizarlos y si es posible hablarlos con quien corresponda para empezar a negociarlos, ¿sí? Es una Ujú, posibilidad. En el súper. hogar, cosas que puedo negociar tiempos, puedo negociar espacios. Entonces Ujú, es como que la gente no se sienta tan invadida, es decir, bueno, este pedacito de 10, 15, 50 o 100 metros, cada uno de acuerdo a su estilo de vida, podrá decir, este espaciecito va a ser el espacio que voy a trabajar esto. sí. Durante estos tiempos agradezco que por favor no me interrumpan. Es como decir, haga de cuenta que es cuando estoy en la oficina o si estuviera o si no estoy, ¿cierto? Hagan de cuenta que en ese Ujú, momento no estoy. Ustedes allá siguen en su dinámica y yo estoy concentrado en lo que estoy haciendo. ¿Qué súper. cosas se pueden negociar? Entonces, como ahí convergen, entonces que hay que hacer el almuerzo, que hay que hacer la comida, la tarea del hogar es de todos. Entonces, Ujú, ¿cómo se van a repartir esas tareas del hogar para que no interfieran con esos tiempos productivos y con esos tiempos que voy a dedicarle a la actividad particular, que es el trabajo en redes y todo lo que estoy haciendo? ¿Qué sí. puedo negociar con la familia? Entonces, eso, de acuerdo a las personas, integrar a todas las personas que hacen parte de esa estructura familiar para que de acuerdo a las necesidades particulares podamos hablar y empezar a llegar a puntos de encuentro que nos permita que cada uno tenga su espacio independiente, pero que también tenga su espacio de encuentro. Ujú, Respetar, por ejemplo, los momentos familiares es muy importante, porque cuando tú no respetas los espacios familiares, y te centran solamente en la actividad, ahí es donde la gente se empieza a sentir invadida o excluida. Invadida por un lado, porque entonces, como quien dice, esto ya es la oficina, aquí uno, como usted decía ahorita, uno acá ya no puede ni respirar ni moverse porque le genera ruido. sí. O por otra parte, está el hecho de que se sienten excluidos, pues porque ya no está en la casa, pero no se sienta a compartir un almuerzo, no se sienta a compartir la cena o prácticamente nunca lo vemos o la vemos porque siempre está con la puerta cerrada. Por ejemplo, Sí. las personas que tenemos la posibilidad de cerrar la puerta. Entonces es eso, esos puntos sí se pueden negociar. Y cuando hay una Ujú, buena comunicación y hay una buena dinámica en la que se han establecido reglas y se han cumplido, eso es fácil, de fácil manejo. ¿Qué no puedo controlar? Esas cosas externas
que pasan y que no se saben cuándo pasan. Pero Sí. ojo, hay cosas que uno sí puede más o menos empezar a detectar. Llevamos un poco más de 5 meses, yo creo, no sé si ya son seis Acá en meses, ya Colombia está mucho tenemos tiempo acá en Colombia, una de confinados. las cuarentenas más largas del mundo, cuarentena de 5 meses. Entonces ya más o menos sabemos, al principio era más difícil, pero ya más o Exacto. menos sabemos cuántas carretas pasan en el día, más o menos a qué hora se está ¿A qué hora? pasando el tour de los helados y cada uno. Entonces, más o menos como aprovechar esos tiempos si tengo que hacer un producto digital que no, que requiera que no haya ruido. La Ruido. ambulancia sí, eso sí ya es de difícil. Ujú. Absolutamente, es decir, tranquila que nada está bajo control. Entonces, pero sí, entonces esos otros dos puntos. Entonces son 3 puntos muy importantes. Tener Súper. muy buena comunicación dentro del punto de trabajo para llegar a acuerdos, que puedo controlar, que Ujú. puedo negociar y que definitivamente se me sale de mi control, Me sale. pero que puedo regular. Entonces esos tres Súper. puntos se pueden ser muy importantes para poder dar cumplimiento a esa estrategia de trabajo que podemos llegar a tener. No, genial, genial. De verdad que es muy importante y qué rico que lo tengamos en cuenta y las personas que se están conectando, que están llegando, esos puntos importantes que Jessica nos dice que aplican para todo tipo de trabajo en Ujú. casa, porque no es solamente los que estamos trabajando en el tema de expertos digitales, sino también todo lo que conlleva el trabajo remoto o el teletrabajo, tener en cuenta esto, la comunicación con el entorno, llegar a esos acuerdos y entender qué puedo controlar y qué no puedo controlar, pero pues que también habría que darle manejo. Y nada, esto es imposible, porque si no, Jessy, imagínate que no habría el montón de productos digitales que hay en este momento. Ujú. Y créeme que todos esos productos digitales que, por ejemplo, están alojados en la plataforma Hotmart, que es con la que nosotros trabajamos, estas personas no se fueron a grabarlo a un estudio. La mayoría lo hacen desde sus casas. Lo hacen desde sus Ujú. casas y lo hacen con sus herramientas y con lo que tienen, con su celular, con su computador. Entonces esto no es para que nos asustemos, para que digamos, ay, Dios mío, tengo que grabar un video, ¿qué voy a hacer? ¿En dónde me meto? ¿Qué hago? No, simplemente es llevar estos consejos que nos da Jessica de organizarnos en horarios, también súper importante, de organizarnos nuestros tiempos, los tiempos productivos, los tiempos en los cuales hay más silencio para realizar todos estos procesos y que esto nos pueda dar como una tranquilidad mental para fluir, porque es que si estamos abrumados con todo ese tema de que me Ujú. escucharon, no me escucharon, no vamos a fluir en lo que realmente queremos tener y los resultados. Pues bueno, esto es súper importante. Lo otro que también queremos tocar, Jessica, es el tema de también el miedo a la tecnología. O sea, más allá de lo externo, si yo como profesional le tengo miedo a sentarme en el computador, a las redes sociales, le tengo como cierta resistencia al tema de incluso esa misma grabación de videos y muchas herramientas que hay, pues de tantas herramientas que me están ayudando, si yo me siento abrumado con esas herramientas, que pudiera ser como para romper un poco esa barrera de ese miedo que me da todo lo que hay en este momento disponible. Bien. El miedo, todos pasamos por tener miedo, miedo a que a algo, a Sí, cualquier cosa, a lo que sea. desde cosas muy mínimas que uno a veces dice, ¿usted le tiene miedo a eso? Pues sí, Sí. cierto, a veces ridiculizamos, solemos ridiculizar el miedo del otro y ese es un primer punto cuando el otro tiene miedo a decir que tiene miedo, Ujú. ¿sí? Entonces parece ser redundante y no lo es. Se ha satanizado mucho, se le ha dado un concepto peyorativo a tener miedo. Y como nos Ujú. han vendido el yo puedo todo, yo lo sé todo y todo lo puedo realizar, el que no está en esa lógica empieza a tener además unos sentimientos de frustración muy fuertes
porque ¿cómo así? Si todo el mundo puede, ¿yo por qué no, Yo no por... estoy pudiendo? ¿Y cómo así? ¿Y qué es lo que pasa conmigo? Pues pueden pasar muchas cosas contigo, pero lo primero que tenemos que revisar es ese miedo a decir que tengo miedo. ¿Por qué? Porque si yo no soy capaz de reconocerme y de reconocer esa falencia que estoy teniendo, eso va directo a que no se produzcan los cambios necesarios. Otra cosa que se presenta es que además tenemos mucho miedo a fracasar. Sí. Y cuando nos encontramos con cosas nuevas, que son nuevas para nosotros, la primera que se nos pasa por la cabeza es una sensación de fracaso. Y esto no tiene nada que ver con que es que el éxito es de todos, es que yo puedo, puedes ver, te puedes quedar 24/7 trabajándole a eso. Pero si no revisas esas dificultades personales, que era lo que nombraba en Ujú. principio, todos los asuntos a nivel personal que me están haciendo difícil esa tarea de aprender eso nuevo, va a ser muy difícil que lo puedas aprender. Entonces, ese miedo al fracaso por otra parte. Estamos acostumbrados a que estado tecnológico haga supuestamente parte de lo que es la vida cotidiana y cuando entramos y nos vemos, ay, esto cómo se hace, cuando nos vemos así como ignorantes en el tema, también nos da mucha pena pedir ayuda. Ay, Decirle sí. al otro, no sé, es muy difícil. Es decir, en esta contemporaneidad se ha hecho muy famoso el tema de como yo todo lo sé, yo todo lo puedo y no es sino que te mentalices y ya, y Ujú. pareciera que eso se normalizó tanto que cuando yo pienso otra cosa distinta, como que no estoy en la lógica normal, entonces eso hace difícil que las personas realmente se empiecen a adaptar a lo desconocido. Otra cosa es comprender que el cambio es necesario. Entonces, venía con lo que veníamos hablando ahorita, para comprender que el cambio es necesario aceptar que eso, la manera en que yo lo estoy haciendo, pues si bien puede que haya funcionado, pues no es la única manera, incluso hay mejores maneras, pero esas mejores Exacto. maneras las tengo que aprender. Yo creo que a ustedes les debe haber pasado que personas les digan, yo no voy a hacer eso que usted está haciendo porque yo llevo, no sé, 20 años o 10 años, pongámoslo con los más jovencitos, yo llevo 5 años haciéndolo así. Nos Entonces, pasa. ¿por Claro. qué lo voy a cambiar? ¿Cierto? Ujú. Entonces, ese no comprender que el cambio es necesario es una barrera que si no se rompe, no va a permitir avanzar. Entonces, digamos que la falta de competencia, el temor al fracaso, el miedo a lo desconocido, hacen que si yo no me reconozco en ese lugar, pero no es en el lugar de, ay, no, entonces yo no sé, entonces ya se acabó, sino en No el sé. lugar de, hey, yo no sé, pero hay Ajá. quien me pueda acompañar, yo no sé, pero tengo que preguntar, yo no sé, pero de pronto otra persona me puede asesorar, pero ese paso que suena tan sencillo en mis palabras es un paso que a muchas personas nos cuesta muchísimo. Pedir ayuda a veces es muy difícil Pedir. y sobre todo con cosas que se están dando por hecho que las tenemos que saber. Es como en Ujú. el colegio, al niño o a la niña que le da pena levantar la mano, porque ese tema por allá lo hablaron en el periodo anterior y pues no lo aprendió, no se Se lo acuerda, entiendo. no fue a la clase, lo que sea, no lo entendió. Y cuando lo retoman de repaso, porque les dice la profe, ay, vamos a hacer un examen de tal cosa, a veces prefieren irse con ese no saber y con esa angustia de que me voy a salir mal, porque Ujú. finalmente si no lo aprende, el resultado no va a ser positivo. Y lo mismo nos pasa a los adultos. A los adultos nos cuesta mucho reconocer que hay otras personas que también saben y que nos pueden ayudar. Ese Entonces, tema es uh-huh, incluso muy complejo porque se tratan más allá de los conocimientos, se trata de la personalidad entonces, ¿sí? De, uh-huh, de
de la forma de ser de la persona y de que si no pide ayuda, definitivamente cómo el otro va a saber en qué tiene la falencia. Entonces, Exacto. sí es complejo en ese sentido. Y solemos apegarnos, entonces, como lo que veníamos hablando, solemos apegarnos tanto a los hábitos Ujú. y los hábitos pasan, incluso uno a veces piensa que, a veces se piensa que es cosa de viejitos, porque yo lo escucho mucho en consulta, cuando dicen, ay, no, él ya es así, déjelo. Pero están haciendo referencia generalmente a una persona adulta mayor Adulto. Ujú. y mentiras, nos pasa a todos, todos Todo nos estamos pasa. apegados a los hábitos, todos queremos hacerlo de la manera en que se nos hace conocido, porque lo que hablábamos ahorita, el cerebro es una máquina a la que acostumbramos, con la que ya sabe cómo trabajar y es totalmente Ujú. autónoma y funcional, y cuando le metes otras cositas, bueno, hay que hacer un trabajo para que vuelva y coja el ritmo y pueda habituarse a ese proceso. También a veces los cambios en estas esferas digitales se sienten como una imposición. Y si Ujú. yo siento que me imponen algo, generalmente, ¿qué pasa cuando usted lo obligan a hacer algo? Ya generaría una resistencia allí. No lo hace o lo hace de mala gana o se pelea con eso, ¿cierto? Se pelea con eso. Y Entonces, si con yo las siento personas. que, exacto, si yo siento que Kelly, mi consultora, me está acompañando y me dice, ve Jessica, no, es que eso es a las 10 de la mañana, el lunes 7 de septiembre, punto, no hay 8 de septiembre, estás imponiendo algo. Y si yo siento que eso, además de eso, no me parece que sea como tú lo dices, por lo que estamos hablando ahorita, de que estoy como súper apegada a los hábitos, a la Sí. forma en que yo tengo de hacerlo, entonces posiblemente no va a salir. Entonces, ¿cómo generar, es decir, cómo cambiar esa percepción de que es una imposición en esa relación de doble vía? Entonces, tiene que haber una comunicación muy fuerte. Es como los novios y los esposos. Si usted no se comunica adecuadamente con su pareja, esa Sí. relación va, pues, así usted no lo quiera ver, a veces, ¿cierto? Lo mismo pasa con esa relación laboral, porque finalmente termina siendo una relación laboral si yo te contrato a vos para que me Ujú. acompañes en un proceso. Ujú. Ya condiciones contractuales, eso son otra cosa, pero es Sí. una relación en la que vas a acompañar mi trabajo y en la que yo sé que vos podés hacer exitoso mi trabajo, ¿cierto? Ujú. Total. Entonces, ¿cómo dejo de saturarme de esas cosas y empiezo a producir cambios y empiezo a ser como más coherente cognitivamente con lo que quiero hacer, con lo que debo hacer, cómo lo debo hacer, cómo lo puedo hacer y poder Ujú. avanzar? Claro, o sea que en ese sentido, digamos que eso se mitiga a través de la comunicación, ¿sí? En el caso de nosotros como agencia de lanzamientos, la comunicación que tenemos con nuestro experto, entender que no son sus hábitos, entender que no venía trabajando de la manera como nosotros le vamos a sugerir que lo haga, ¿sí? Porque la idea es incluso eso, no tratarlo como una imposición, sino como una sugerencia en la cual, mira, nosotros te decimos que lo hagamos así, no es tampoco capricho de nosotros, así es la estrategia, así le funciona a muchas otras personas, entonces lleguemos a los acuerdos también de cómo lo vamos a hacer y que la persona entonces pueda cambiar esos hábitos, pueda ir habituándose al nuevo proceso, al nuevo trabajo, a la nueva agenda y ya pues más allá también que logre manejar su tema personal a nivel de lo que ya hablamos de organizarse, de la disciplina, de los horarios y todo ese tipo de cosas. Entonces, súper interesante lo que nos dices porque realmente nuevamente tomando el tema de que esto va en doble vía, es entender que la persona debe realizar su proceso interno de aceptación y de adaptación a ese nuevo proceso y a esa nueva forma de trabajar,
porque realmente ser un experto digital es una nueva forma de trabajar en este momento. Incluso ya los expertos en la materia lo están llamando la nueva profesión o la profesión del futuro. Entonces, llegar a esos acuerdos y a esa aceptación de unos nuevos hábitos y pues nosotros desde el rol de lanzadores o de consultores o personas que estamos acompañando en ese proceso, también manejar como esa parte de comunicación, de empatía y de generar esa confianza para que la persona pueda tranquilizarse y también pueda llevar a cabo sus procesos. Ve ahí lo que tú decías, tiene una línea muy delgadita. Y ahí hay que ser muy delicado con algo y es, pero muy delicado no solamente ustedes, como usted lo decía, que es decirle al otro de negociar, es que hay cosas que no se pueden negociar. O Así hay sea, cosas que no. digamos que en el trabajo, si ustedes profesionales en eso tecnológico que yo estoy buscando, se ciñen a los caprichos que yo tengo, pues No, eso tampoco va a funcionar, ¿cierto? no. Y posiblemente el conocimiento lo tendrás, pero si te ciñes a los caprichos que yo tengo, posiblemente o se va a tardar más tiempo, como lo decías Ujú. ahorita, o se le quede mal, y entonces ahí, ¿quién va a ser el responsable? Sí, ¿Cierto? ¿A quién se le va a adjudicar la responsabilidad? Y como los seres humanos, eso no es del uno del otro, a veces podemos ser olímpicos en decir, ah, no es que usted tuvo la culpa, pues yo no la contraté a usted pues para que hiciera eso. Y entonces empieza entonces la otra vía a decir, venga, pero es que yo le dejé unas tareas, no, pilas, ahí hay que ser muy delicado para que no se presenten ese tipo de situaciones y es sí. llegar a ese punto de decir qué se puede y qué no se puede Que no se negociar. Y puede también cuando acordar, hay que claro. decir, ujú, y también cuando hay que decir, podemos trabajar bajo estas condiciones o definitivamente no podemos trabajar bajo estas condiciones. Total. ¿Por qué? Porque esa línea tan delgadita es decirle al otro, yo soy responsable de esto, pero tú Ujú. también eres responsable de esto porque eso es un trabajo conjunto. Yo Conjunto. no te estoy contratando para que me hagas X cosa. Pues si yo te contrato para que hagas X cosa, tú encárgate de todo. Pero si en ese proceso voy a estar yo, donde yo soy la que me voy a exponer, donde yo soy la que debo grabar los videos, tú lo que estás haciendo es acompañándome y direccionando ese proceso. Y cuidado. Entonces ahí hay que manejar porque habrán cosas que por más caprichosas que parezcan, pues no lo son. Entonces, ¿cómo acompañar al otro para que ese proceso que parece ser caprichoso, que es decirle a las 10 de la mañana, el día jueves, porque esto y esto, Ujú. puedes, no puedes y definir, pero definir De- eso desde el principio, es decir, a veces los acuerdos hay que recordarlos, pero que eso sea un asunto que quede claro entre las partes, porque eso va a permitir que fluya el trabajo, como usted lo decía, que podamos estar tranquilos con todas las dificultades que se puedan presentar, pero que podamos estar tranquilos en el sentido de que sabemos para dónde vamos, qué Ujú. queremos y que estamos comprometidos a resolverlo y a trabajar juntos. Si yo Exacto. lo negocio, si todo se pone en negociación, si todo se pone, como diría uno, en oferta, entonces, ¿qué es lo profesional de eso que tú me estás brindando? Sí, Entonces no, ahí total. la doble vía funciona en un hilo así súper delgadito a veces que puede ser imperceptible, pero también es frente a esas condiciones que al otro le podrán costar, entonces no es responsabilidad de Kelly, mi consultora, de que yo resuelva mi imposibilidad de salir en cámara. Tengo dos opciones, o resuelvo mi asunto personal o busco quien quiera salir en cámara y defino Ujú. esas otras cosas, pero finalmente soy yo quien debo resolverlo, Total. ¿Cómo es? independientemente de que sea yo quien me exponga o que vaya o Ujú. que busque a quien lo haga. Eso. Finalmente no va a ser tú quien me lo resuelva, sino que yo hago parte de la solución, no de generar Ujú. problemáticas dentro de ese acuerdo que además es conveniente para uno, para poder sacar adelante su negocio, su empresa, su producto o lo que vaya a lanzar. Claro, claro, es que de hecho en las primeras charlas que tuvimos esta semana decíamos,
Sí, el experto digital tiene un trabajo y ahora que lo estamos hablando, un trabajo incluso personal, interno, de manejo de estas barreras y todo eso, pero más allá de ese trabajo, lo primero que tiene que tener muy, muy presente es su propósito. Y bueno, si me da Ujú. miedo, entonces lo resuelvo porque realmente mi objetivo es este y allá quiero llegar. Entonces eso es súper importante y lo que tú dices, sí, obviamente, todo ese tema de los acuerdos incluso van desde un principio, qué es lo que, cuál es la responsabilidad tuya como experto, cuál es el proceso, cuáles los puntos a tocar y cómo se realiza cada tarea, ¿sí? Y del lado de los expertos o los lanzadores o los consultores, cómo acompañarlo, como tú dices, ese proceso y cómo indicarle a la persona por qué se debe hacer ese proceso en ese momento y que si hay que cambiar un hábito allí en la forma de hablar, en la forma de expresarse, en la forma de dirigirse a su comunidad, por ejemplo, pues hay que hacerlo porque hay unas pautas que hay que seguir. Entonces esto es súper interesante porque hay unos puntos que, como tú dices, no se pueden negociar. Hay unos puntos que definitivamente debe ser así para que el resultado sea el que estamos Ujú. esperando los dos. El resultado que esperas tú y el resultado que esperamos nosotros como lanzadores del producto que tú quieres, que tú estás haciendo y que tú estás creando. Entonces esto es súper importante. Y bueno, no, pues nos quedan 10 minutos. Quisiéramos saber si alguien tiene alguna pregunta, si alguien quiere preguntarle algo directamente a Jessica. Miremos en los comentarios cómo estamos. Por acá Rodo nos decía que hay que detectar las fortalezas como experto digital, sí, totalmente, porque si no, pues no sabríamos cómo comenzar ese proceso y como dice Jessica, cómo empezar eh, a trabajar de a sí mismo con ese proceso. Incluso tú crees que para este tipo de cosas alguien necesite de pronto buscar ayuda, no sé, como con alguien como tú, o son Sí. temas fáciles de trabajar. Pues mira, depende. Yo no te puedo decir que es un tema fácil o difícil porque eso es del uno por uno. Hay personas que tienen mucho miedo a la exposición, que Ujú. incluso tienen fobias o pánicos y eso hay que trabajarlo en terapia. Es decir, una fobia, un pánico. Hay personas que pararse enfrente de un público, así ese Un público escenario. sean Mm. tres personas, o así ese público, así como nosotros que sentimos la mirada del otro a pesar de que no estamos viendo realmente, es como si Ujú. estuviéramos tú y yo solas. eh, Se angustian, eso les genera mucho temor, eso les genera muchos miedos, hay que consultar a terapia. Hay que consultar, porque eso no solamente, generalmente no solamente es un único problema o en particular me tengo miedo a abrir la cámara y exponerme, no. Eso muchas veces trae otras cosas Otras consigo que hay cosas. que trabajar. Ok. Claro, otros como de fondo que hay que trabajar en procesos psicoterapéuticos. Hay personas para las que, digamos que no están muy familiarizadas, pero cuando se empiezan a encontrar, no les genera angustia. Es más, empiezan a Ujú. encontrar momentos de placer frente a, ve, qué bacano conectarme, o ve este asunto de las luces y de todo eso, y se empiezan a vincular. Entonces, digamos que es del uno por uno, cada uno tendrá que mirar, entonces ahí donde uno mira fortalezas y debilidades, que tengo, que no tengo, y qué tanto eso me genera angustia y me genera malestar. Cuando Ujú. una persona se siente a hablar con el otro y empieza a sentirse, por ejemplo, muy sudoroso, que le empieza a palpitar el corazón muchísimo, que empiezan a sentir como que mundo se les está viniendo encima. Pueden Sí, sufrir, sí. por ejemplo, personas que sufren ataques de pánico y, por ejemplo, que nunca habían experimentado un ataque de pánico, pero Mm. se expusieron a ese video y fue como si el mundo se les hubiese acabado, ¿cierto? Entonces, por eso son cosas del uno por uno, que hay personas en las que se pueden vincular mucho más fácil a los cambios, hay otras personas a las que les cuesta más, pero que tendremos que revisar ese qué tanto le cuesta, ¿cierto? Y qué Claro. es lo que le cuesta
eso se revisa en consulta. Y lo otro, habrán personas que dicen, no, yo no tengo problema con eso y se le mueven a todo. Y Y lo digamos, hacen. de pronto tendrán problemas con otras cosas, pero particularmente con esa exposición y con ese relacionamiento como con el video, la cámara y todo este tipo de cosas, posiblemente les sea mucho más familiar y más amigable. Ujú. Pero entonces ahí hay un punto muy importante porque entonces para poder descubrir si me da pánico o qué nivel de pánico me genera o si por lo contrario pues ya me va generando como, ay, qué chévere, lo voy a seguir haciendo, voy a probar, pues hay que hacerlo. Pues así entiendo yo y de hecho ese es uno como de los consejos que brindan los expertos también en este mundo digital. El primer video no va a salir perfecto. El primer post en Instagram no va a salir perfecto, pero tiene que haber un primer video y tiene que haber un primer post. Y todo se va mejorando y todo se va. La primer clase digital no tiene que ser perfecta, porque también hay muchas personas que creen que tienen que sacar un curso, no, totalmente, y no es así. Ahí es ahí donde se van dando cuenta y se van habituando y van descubriendo si definitivamente hay que buscar una ayuda o si pues yo mismo puedo manejarlo. Por acá tengo una pregunta. Mm, nos pregunta Ricardo, ¿tienes una estrategia para empezar a trabajar sobre esa resistencia al cambio? Bueno, no hay manera de hacerlo. Es decir, no hay forma de decirte hay que hacer esto o hay que hacer aquello, porque esa dificultad es tu dificultad. Y en la medida en que podamos saber cuál es tu dificultad, podemos hacer una estrategia particular. Pero sí que hay pero que sí tiene que haber unos tres aspectos como relevantes e importantes: Ujú, abrirse, disponerse y asesorarse. Eso es fundamental. Si ujú. yo me abro a esa posibilidad, Abrirse empezaría a mentalmente, trabajar, aceptar. exacto, empezaría a trabajar esa resistencia. Cuando yo me abro la posibilidad es pensar en esa posibilidad, qué beneficios me trae, qué puede ser positivo, qué de pronto no puede ser tanto, y empiezo a tenerla en consideración, ¿sí? Ujú. Cuando yo me dispongo al trabajo, empiezo a decir, esto es importante, esto lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer, esto definitivamente me cuesta. Hay personas que finalmente no logran hacerlo, así se dispongan, y esas Ujú. personas posiblemente requieren una atención terapéutica, porque entonces hay que empezar a preguntarse, ven, si te abriste, si tuvo la ¿Qué pasa? disposición, ¿qué pasó? ¿Cierto? ¿Qué pasó? Entonces, ahí hay aspectos por trabajar. Y Súper. definitivamente asesorarse es decirle al otro, venga, yo de esto no sé, usted sabe, acompáñeme. Usted acaba Súper. de decir algo, hay algo que es fundamental y crucial, que no sé si ya lo había tocado, pero es entender que nada está perfecto, que nada es acabado y que no todo es perfecto. Entonces, frente a estos asuntos de la perfección, de cómo a él le quedó tan bonito y a mí no me quedó tan bonito, es decir, nos tenemos que bajar y dejar de comparar todo el tiempo lo que hacemos, darle un valor importante a ese trabajo que estamos haciendo, y asesorarnos implica escuchar, dejarme acompañar y decir, ven, como tú lo decías, el primero no te va a salir tan bien, posiblemente el dos te salga mucho mejor. Y en la medida en que eso también te empieza a generar ingresos, posiblemente vas a tener una forma mucho mejor de hacerla. Claro. Entonces, esas cositas son fundamentales, independientemente de lo que pase con el uno por uno, abrirse, disponerse y dejarse asesorar es, o sea, poder escuchar, Súper. poder interactuar es fundamental. Listo, entonces, ojo chicos, abrirse, exponerse, dejar de asesorar. Esos son los consejos que nos deja Jessica. De verdad que súper, súper, súper chévere la charla. Como siempre se nos fue el tiempo volando, sabíamos que nos iba a pasar. Ya se está acabando el tiempo. Y no, de verdad que muchas gracias. Esperamos poder tener más charlas como esta. Y bueno, estamos por acá muy disponibles para lo que tú también necesites.
No, Kelly, te agradezco muchísimo a ustedes la invitación. Me encantó charlar como siempre. Y Qué bueno, bueno. también desde Mesane les dejamos la invitación para que quienes empiecen a revisar y quieran revisar asuntos desde lo terapéutico, por acá los podemos acompañar. Y bueno, y cuando quieran hablar de otras cosas, de estos temas tan chéveres y tan interesantes, claro que van a ser súper bien recibidos por acá. Súper, muchísimas gracias, gracias a todos los que se conectaron, estamos por acá muy, muy, muy pendientes de ustedes. Se me cuidan mucho. Chao, chao. Muchas gracias. Chao.